Dios les bendiga. Estamos en otro segmento más de Aires Sinodales. Estamos reflexionando sobre el resumen del documento final del Sínodo para una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, realizado por el teólogo brasileño Agenor Brighenti. Estamos en la parte 2, en la que se nos habla de la conversión de las relaciones. Nuevas relaciones. Durante el camino del sínodo, en todos los continentes surgió la llamada a una iglesia más capaz de cultivar las relaciones con el Señor, entre hombres y mujeres, en las familias, en las comunidades, entre todos los cristianos, entre grupos sociales, entre las religiones, con creación. No faltaron quienes compartieron el sufrimiento de sentirse excluidos o juzgados en la misma iglesia, debido a su situación matrimonial de identidad y sexualidad. Para ser una iglesia sinodal es necesario, por tanto, una verdadera conversión en nuestras relaciones. Debemos reprender del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o instrumento para una mayor eficacia organizacional, sino que es la manera en que Dios Padre se reveló en Jesús y el Espíritu. La necesidad de la conversión en las relaciones concierne especialmente a las relaciones entre hombres y mujeres. La diferencia sexual constituye la base de las relaciones humanas y en el plan de Dios, esta diferencia original no implica la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta diferencia donde Dios es fuente de vida. En una pluralidad de conceptos, la llamada a renovar las relaciones en Jesús resuena en la pluralidad de contextos en que sus discípulos viven y llevan a cabo la misión de la iglesia. Cada contexto tiene riquezas peculiares que es fundamental tenerlas en cuenta, especialmente el pluralismo de las culturas. La apertura al mundo nos permite descubrir que en cada rincón del planeta, en cada cultura y en cada ser humano, el Espíritu ha lanzado las semillas del Evangelio. Estas dan frutos en la capacidad de vivir relaciones sanas, de cultivar la confianza mutua y el perdón, de vencer el miedo a la diversidad y dar vida a comunidades acogedoras, de promover una economía atenta a las personas y al planeta, y de reconciliarse después de un conflicto. La falta de apertura a la diversidad es la raíz de los males que afligen a nuestro mundo, empezando por las guerras y los conflictos armados y la ilusión de que una paz justa puede ser alcanzada con la fuerza de las armas. También la falta de apertura a la diversidad está en la raíz de los males que se manifiestan en la iglesia. La crisis de los abusos en sus diversas y trágicas manifestaciones ha traído sufrimientos indescriptibles y a menudo duraderos a las víctimas y a los supervivientes, así como a sus comunidades. La escucha auténtica es un elemento fundamental en el camino hacia la curación, el arrepentimiento, la justicia y la reconciliación. Carismas, vocaciones y ministerios para la misión. Los cristianos, personalmente o asociados, están llamados a hacer fructíferos los dones
que el Espíritu concede para el testimonio y el anuncio del Evangelio. En la comunidad cristiana, todos los bautizados son enriquecidos con dones para compartir, cada uno según su vocación y su condición de vida. Las diversas vocaciones eclesiales son de hecho expresiones múltiples y articulados del único llamado bautismal a la santidad y a la misión. Estos dones no son propiedad exclusiva de cada bautizado, se dan para la misión en la familia y otros estados de vida, en el trabajo y en las profesiones, en el compromiso cívico, político, social o ecológico, en la construcción de una cultura inspirada en el Evangelio, así como en una evangelización inculturada en el espacio digital. En virtud del bautismo, hombres y mujeres tienen igual dignidad dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para obtener un reconocimiento más pleno de sus carismas, de su vocación y de su lugar en la vida de la iglesia, en detrimento del servicio a la misión común. Ellas constituyen la mayoría de los que frecuentan las iglesias. Son particularmente activas en la vida de las pequeñas comunidades cristianas y en las parroquias ejercen cargos de autoridad o son responsables de la comunidad. No hay razones que impidan a las mujeres asumir roles de liderazgo en la iglesia, incluido su acceso al ministerio diaconal, sobre lo que se reflexiona. En el seno de la comunidad cristiana se debe prestar especial atención a los niños. Su voz es necesaria para la comunidad. A los jóvenes, que también tienen una contribución que dar a la renovación sinodal de la iglesia, a veces con una postura crítica. A las personas con discapacidad, pues ellas también se sienten llamadas y enviadas como sujetos activos de la evangelización. A los esposos, ya que el sacramento del matrimonio atribuye una misión peculiar a la vida de la familia, a la edificación de la iglesia y al compromiso con la sociedad. A la vida consagrada, llamada a interpelar a la iglesia y a la sociedad con su voz profética. Ni todos los carismas deben configurarse como ministerios, ni todos los bautizados deben ser ministros, y no todos los ministerios deben ser instituidos. Para que un carisma se configure como ministerio, es necesario que la comunidad identifique una verdadera necesidad pastoral, acompañada de un discernimiento realizado por el pastor juntamente con la comunidad sobre la oportunidad de crear un nuevo ministerio. En una iglesia sinodal misionera es necesario multiplicar el número de ministerios laicos y no solo en el ámbito litúrgico. La Asamblea también reconoció la contribución de la teología a la comprensión de la fe y al discernimiento. En la iglesia sinodal y misionera, el carisma de la teología está llamado a prestar un servicio específico, contribuir a un conocimiento cada vez más profundo del Evangelio. El ministerio ordenado al servicio de la armonía. Como todos los ministerios de la iglesia, el episcopado, el presbiterado y el diaconado están al servicio del anuncio del Evangelio y de la edificación de la comunidad eclesial. En cuanto al ministerio del obispo, su función es presidir una iglesia local,
como principio visible de unidad en su interior y vínculo de comunión con todas las iglesias. Quien es ordenado obispo no puede desempeñar su misión solo. Al contrario, recibe la gracia y la tarea de reconocer y discernir en unidad los dones que el Espíritu derrama sobre las personas y sobre las comunidades, trabajando con los presbíteros y los diáconos, que con él son corresponsables del servicio ministerial en la iglesia local. Al hacerlo, cumple lo más propio y específico de su misión en el contexto de la preocupación por la comunión de las iglesias. El ministerio del obispo es un servicio en, con y para la comunidad. Por eso la Asamblea Sinodal quiere que el pueblo de Dios tenga mayor voz en la elección de los obispos. También recomienda que la ordenación del obispo se realice en la diócesis a la que está destinado como pastor y no en la diócesis de origen. De este modo tendrá más sentido que quien llegue a ser obispo contraiga un vínculo con la iglesia a la que está destinado, asumiendo públicamente ante ella los compromisos de su ministerio. Con el obispo están los presbíteros y diáconos. Los presbíteros constituyen con su obispo un presbiterio y están llamados a vivir la fraternidad presbiterial y a caminar junto con el servicio pastoral. Los presbíteros, miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, también forman parte del presbiterio. En cuanto a los diáconos, son ordenados no para el sacerdocio, sino para el ministerio, según dice la Lumen Gentium 29, particularmente en el servicio de la caridad, en el anuncio y en la liturgia, manifestando en cada contexto social y eclesial en el que están presentes la relación entre evangelio anunciado y vida vivida en el amor, especialmente junto a los más pobres. La colaboración entre los ministerios ordenados en la iglesia sinodal. También se escucharon las dificultades que encuentran los pastores en su ministerio, principalmente aquellas relacionadas con un sentimiento de aislamiento, soledad, así como sentirse sobrecargados ante tantas necesidades. La experiencia del sínodo puede ayudar a obispos, presbíteros y diáconos a redescubrir la corresponsabilidad en el ejercicio de su ministerio, que requiere también la colaboración con otros miembros del pueblo de Dios. Una distribución más articulada de tareas y de las responsabilidades, un discernimiento más valiente de lo que corresponde propiamente al ministerio ordenado y de aquello que puede y debe delegarse a otros, contribuirá también a superar el clericalismo, entendido como el uso del poder en beneficio propio y distorsión de la autoridad de la Iglesia que está al servicio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos juntos en la misión. A lo largo de la historia de la Iglesia, la respuesta a las necesidades de la comunidad y de la misión dio lugar a ministerios distintos de los ordenados. Estos ministerios son la forma que toman los carismas cuando son reconocidos públicamente por la comunidad y por quienes tienen la responsabilidad de orientarlos y son puestos de manera estable al servicio de la misión. De particular relevancia son los ministerios instituidos, conferidos por el obispo, una vez en la vida con un rito específico,
después de un oportuno discernimiento y de una adecuada formación de los candidatos. En la Iglesia Latina se trata del ministerio del lector, del acólito y del ministerio del catequista. A esto se suman los ministerios que no se instituyen ritualmente, sino que se ejercen con estabilidad por mandato de la autoridad competente, como por ejemplo el ministerio de coordinar una pequeña comunidad eclesial, de orientar la oración de la comunidad, de organizar acciones caritativas y tantas otras. Aunque no exista rito prescrito, es oportuno hacer públicas sus atribuciones mediante un mandato ante la comunidad para favorecer su reconocimiento efectivo. También existen ministerios extraordinarios que pueden ser conferidos a laicos y laicas, como el ministerio de la comunión y la presidencia de las celebraciones dominicales cuando no está el presbítero. Pero hablando localmente en nuestras comunidades rurales, es algo que hacen los delegados de la palabra, la administración de ciertos sacramentos, así como ministros extraordinarios del bautismo y testigos calificados del sacramento del matrimonio como posibilidades. Finalmente existen los servicios espontáneos que no requieren reconocimiento explícito, mostrando que todos los fieles de diversas maneras participan de la misión a través de sus dones y carismas. Sigamos caminando juntos. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo segmento.